Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, un mensaje que lleva por título El libro de Dios. Y el propósito principal de este mensaje, hermanos, es darnos cuenta cómo nosotros, como pueblo de Dios, tenemos las respuestas a todas las preguntas y los problemas que hoy se presentan en la sociedad. Hoy, que el Señor nos guíe a entender cuál es nuestro rol en la sociedad y a poder empezar a hacer aquello a lo que el Señor nos llamó. Empezar a predicar su palabra, a ser discípulos para la gloria de su nombre. Amén. Este mes es el mes de septiembre, se recuerda el mes de la Biblia, y hoy quiero hablar, hermanos, del impacto que las Escrituras ha tenido en la historia de la humanidad, para que podamos darnos cuenta del poder que hay en la palabra de Dios. Un historiador objetivo no puede ignorar todo lo que la humanidad disfruta hoy como beneficio de la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, no podemos imaginar lo que sería este mundo sin la palabra, porque la palabra nos ha bendecido de formas que ni siquiera imaginamos hoy. Así que en Isaías 55:11 dice, y quiero que me acompañes a ese texto. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La Biblia, hermano, fue dada a la humanidad para que la humanidad fuera transformada por el consejo de Dios. Cuando vemos la creación, dice que Dios creó al hombre y a la mujer en un estado de dependencia de Él para conocer lo que era el bien y lo que era el mal. Porque esto fue lo que se puso a prueba. ¿Hasta qué punto el ser humano, la humanidad, iba a depender del Creador para definir lo que era bueno y era malo? Entonces, esa prueba, ese fruto del conocimiento del bien y el mal estaban allí para determinar hasta qué punto el hombre iba a depender de Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, sabemos que la humanidad cayó porque prefirió decidir él mismo qué es bueno y qué es malo. Y eso no ha cambiado a lo largo de la historia, porque, hermanos, hasta hoy nosotros seguimos luchando con eso. Seguimos nosotros queriendo definir qué es bueno y qué es malo. Pero la palabra de Dios fue dada a nosotros para que podamos conocer lo que es bueno y conocer lo que es malo. Por eso es que la palabra de Dios tiene un impacto tan profundo en el corazón del hombre que sí o sí le transforma, porque la verdad nos transforma. Hermanos, la verdad tiene el poder de cambiar nuestros corazones para hacer lo bueno. Así que en este texto de Isaías nos dice el Señor, su palabra nunca va a volver vacía. Cualquier otro emprendimiento humano está ligado a circunstancias que pueden hacerle fracasar. Cualquier cosa que vos puedas empezar puede no salir bien. Pero, hermanos, cuando nos abocamos a la empresa de la palabra de Dios, a la predicación del evangelio, a compartir las buenas noticias, eso, hermanos, siempre va a tener buenos resultados. Porque ¿quién asegura el resultado de la palabra de Dios? Dios mismo. Dios mismo asegura que su palabra nunca va a volver a él vacía. Amén. Entonces, hoy quiero que podamos conocer de qué manera ha impactado en diferentes lugares la palabra de Dios, para darnos cuenta también de qué manera puede impactar hoy nuestras vidas, nuestras familias y así también, hermanos, nuestro país. ¿Cuántos de ustedes han recibido la palabra de Dios? Levanten por la mano los que han recibido la palabra de Dios. Todos, de alguna manera, los que han recibido la palabra de Dios. Amén. Pueden bajar su mano. Les pregunto, ¿ya son perfectos?
¿no? Pero, ¿son mejores que antes? No escucho. ¿Son mejores que antes? O sea que en este grupo de personas que ha recibido la palabra, da testimonio de que el haber estudiado la Escritura ha producido un cambio en sus vidas. Amén. Y ese es el mismo cambio que la palabra de Dios puede hacer en cualquier sociedad, en cualquier grupo humano. Ahora, quiero compartirles un testimonio que escribe Loren Cunningham. Algunos tal vez le conocen. Él fue el fundador de un movimiento misionero internacional que se llama Jucum. ¿Cuántos conocen Jucum? ¿Verdad? Entonces, Jucum es un movimiento misionero internacional que apoya, hermano, fuertemente a las misiones. Y él compartió un testimonio de cuando tenía 14 años en la iglesia de su papá. Y este testimonio marcó su vida respecto al poder que tiene la palabra de Dios. Dice: hace muchos años, en un polvoriento mercado de una localidad situada en las faldas del Himalaya oriental, un misionero predicaba: "Este es el libro de Dios", dijo alzando su Biblia. Después habló del mensaje que contenía. Cuando terminó su discurso, la gente se dispersó. Entonces se le acercó un hombre ataviado con una vestimenta tejida a mano, típica de las alturas del Himalaya, y le preguntó si realmente se trataba del libro de Dios. Sí, es el libro de Dios, útil para tratar todos los aspectos de la vida, le respondió el misionero. El aldeano le pidió entonces: ¿me permite que le cuente la historia de mi tribu? Y acto seguido comenzó a relatar la historia que su bisabuelo había contado a su abuelo y a su padre. Su tribu procedía de un territorio situado al oeste de las grandes montañas. Siempre nos guiábamos por el libro de Dios, pero nuestros antepasados fueron expulsados de sus tierras, prosiguió el aldeano, contando los pormenores de aquel peligroso viaje hacia el este, a través de las montañas. Cuando avanzábamos a través del desfiladero, nuestra gente fue sorprendida por una tormenta y perdió el libro. Y como resultado de esta pérdida, su tribu no sabía cómo vivir en la actualidad. Habían esperado encontrar aquel libro desde hacía ya muchas generaciones. Hace 2 semanas, una anciana de nuestra tribu tuvo un sueño, añadió. Soñó que un extranjero había llegado exhibiendo el libro ante la gente y dijo que si los ancianos enviaban un emisario en este mismo día, podrían encontrar al extranjero. Ellos me enviaron a mí, concluyó diciendo. ¿Podría traer el libro de Dios a mi tribu para que volvamos a aprender a vivir? Esto refirió un misionero cuando hermano en Cristo tenía 14 años en la iglesia de su papá. Y si hay algo, hermanos, que quedó en su corazón, es que ese libro es un libro para la vida. Y hermanos, cuando se pierde el libro de nuestras vidas o de cualquier sociedad, entonces la gente empieza a vivir de una manera equivocada. Lo que necesitamos para vivir correctamente es la palabra de Dios. También en la Escritura encontramos en Segunda de Reyes, y quiero que abras tu Biblia en Segunda de Reyes capítulo 21, porque también en un tiempo se perdió ese libro del pueblo de Dios y vinieron consecuencias terribles para ese pueblo en ese tiempo a causa de haber perdido las Sagradas Escrituras. Segunda de Reyes, y voy a leer algunos versículos. Versículos 5, 6, 9, dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Versículo 6: y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Versículo 9: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este era un tiempo de oscuridad, donde la palabra de Dios ni se escuchaba. ¿Qué había en ese tiempo? Hechicería, espiritismo, médicos, podríamos decir payeceros, astrólogos, parapsicólogos, proliferaban este tipo de personas.
que supuestamente guiaban a las personas al camino correcto. Hermanos, también menciona que en ese tiempo se sacrificaban a los niños, dedicaban los niños a Moloc. Y también nos dice que inclusive este propio Manasés sacrificó a sus hijos a ese dios pagano, que el altar de Moloc era una roca donde se cavaba y en el medio había fuego, y allí se le lanzaba a los niños cuando la roca estaba encendida al rojo vivo. Y hay algo notable, hermanos, donde el libro de Dios se pierde, donde el libro de Dios se deja de enseñar, siempre, hermanos, los niños son las víctimas. Esto no fue la excepción en el tiempo de Manasés. Muchos niños inocentes fueron sacrificados. Y también, hermanos, nos habla de una gran inmoralidad en ese tiempo. Si seguís leyendo ese pasaje, te vas a dar cuenta de que se practicaba un tipo de religión donde las sacerdotisas se prostituían. Esa era la forma de adoración que había en ese tiempo. Y no es diferente a nuestro tiempo, hermanos, porque estamos en un tiempo donde la sexualidad se ha vuelto un ídolo, se ha vuelto un tipo de religión. No se puede hacer nada sin mezclar algo que tenga que ver con contenido sexual. Seguimos leyendo versículos 16 y 23 de este capítulo 21. Dice: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llegar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 23, y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Cuando se ignora la palabra de Dios, prospera la violencia y la muerte. Y, hermanos, también prospera la falta de respeto a las autoridades. En esta parte, Manasés solamente estaba recogiendo lo que él había sembrado. Él sembró violencia, él sembró inmoralidad, y esto mismo estaba recogiendo él. Podemos decir que era una sociedad que, aunque se llamaba Israel, estaba lejos de Dios. Porque, hermanos, la iglesia no ha de ser iglesia solo de nombre, sino que su corazón ha de estar cerca de Cristo para que verdaderamente sea iglesia. Por eso es que vamos a conocer personas que probablemente van a la iglesia, pero su vida demuestra que el libro de Dios está lejos de su vida. Porque, hermanos, lo que al final nos cambia no es solamente venir los domingos. Lo que nos cambia es tener el oído atento a la palabra de Dios y tener la disposición de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, luego ocurre este milagro después de Manasés, porque este libro que se había perdido es hallado, hermanos. Y esto nos sigue relatando esta parte. Segunda de Reyes 22, 1 y 8 dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Hermanos, en medio de una reconstrucción del templo, encuentran este libro y luego le llevan a Josías, y esto queda en lo más profundo de su corazón. Y aquí, hermanos, cuando es expuesto él y luego el pueblo a la palabra de Dios, empieza un cambio en toda esa nación. Vemos versículos, nos vamos al capítulo 23 de Reyes, vamos a leer versículos 4 al 6. Segunda de Reyes 23, 4 al 6, dice así: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón. La convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Versículo 25.
No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Hermanos, de acuerdo a los datos históricos, fruto de este avivamiento, luego conocemos nosotros a Daniel y a sus amigos. Hombres que bendijeron grandemente el lugar donde ellos estaban y cuya influencia se puede evidenciar inclusive en el conocimiento de las Escrituras por parte de los sabios del Oriente que vinieron para conocer al Mesías que había nacido. Hermanos, esto nos muestra cómo una persona, dependiendo del grado de influencia que tenga, puede cambiar a las personas, puede transformar el lugar donde está. Josías era un rey y tenía mucha influencia y bendijo de esa manera a su pueblo. Pero aquí, hermanos, nosotros somos amigos y podés por medio de la palabra de Dios bendecir a tus amigos. Aquí están padres, madres, están suegros, suegras. Y hermanos, por medio de la palabra de Dios nosotros podemos bendecir y cambiar historias por medio de la palabra de Dios. El impacto nosotros no podemos medir, pero sí, hermanos, podemos confiar que cuando tomamos el libro de Dios, lo apropiamos para nuestra vida y luego enseñamos a las personas, los cambios pasan, las cosas se transforman. Amén. ¿Podemos creer eso? Podemos creer lo que dice la palabra en Isaías, que dice: la palabra no va a volver. Amén, hermano. Eso nosotros tenemos que creer. Eso nosotros tenemos que creer. Ahora, vemos que después de que él fue expuesto a la palabra, empezó una reforma. Limpió el templo, destruyó ídolos, destituyó a los líderes religiosos que eran perversos y se empezó a leer el libro de Dios. Hubo una reforma, y toda reforma religiosa también tiene una reforma moral, es decir, la vida de las personas empiezan a cambiar, así como tu vida y así como mi vida, desde el día que nosotros tomamos en serio la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo obró en nosotros, empezó un proceso de transformación en nuestras vidas. Y como dieron testimonio hace un rato, ya no somos lo que éramos antes. Y hermanos, nosotros somos mejores que ayer y peores que mañana, porque Dios está continuando su obra en nosotros. Amén. Ahora, no solamente se perdió este libro en este tiempo, sino que también nos damos cuenta que en diferentes lugares donde la palabra de Dios era muy importante, también se perdieron. Por ejemplo, hermanos, sabemos que la reforma empezó en Europa. Ahí empezó la reforma. Allí fue donde se recuperó la pasión por la Escritura. Pero ¿cuál es la situación de Europa hoy? Hermanos, en una encuesta dice que las personas entre 18 a 26 años en países como España, Dinamarca, Francia, Bélgica, Hungría, más del 50% se declaran ateos, siendo que allí, hermanos, fue la cuna de un avivamiento y de un volver a la Escritura. Países, por ejemplo, como Reino Unido, Países Bajos o Chequia, dice que esto se dispara entre un 70 a 90%, principalmente de jóvenes que se declaran ateos o agnósticos. Algunos sociólogos creen que aproximadamente en 100 años Europa se va a convertir en un continente mayoritariamente no religioso. Y como yo les dije anteriormente, que donde el libro de Dios se ha perdido, donde el libro de Dios no es estudiado y no es valorado, ¿quiénes son las principales víctimas? Los niños. Hermanos, la tasa de abortos en Europa dice que en el Departamento de Salud de países como Inglaterra y Gales, que son países, Gales por ejemplo experimentó un gran avivamiento. Inglaterra sabemos que es la cuna, de allí, hermanos, vinieron, nuestras raíces presbiterianas están en Inglaterra, ¿sí? Ahora, dice, en el 2008 hubo 200.608 abortos en el 2018, ¿verdad?
Esto es solamente en Inglaterra y Gales. Y este dato dice que supone un aumento del 4% respecto al 2017. Y las cosas van en crecimiento. Como nunca antes, también, hermanos, se ve la incidencia del aborto en sociedades que han olvidado el libro de Dios. No solamente en los tiempos de Manasés la gente sacrificaba a sus hijos, porque el libro de Dios se había olvidado. Hoy en día, hermanos, en los países donde la palabra de Dios se ha quitado, allí también florecen más y más movimientos pro aborto. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, hablan de un hundimiento de la religión. El porcentaje de adultos que asisten a la iglesia dice que ha decaído en un 50% en los últimos 20 años. Imagínense, hermano, 50% de personas que dejaron de asistir a la iglesia. Y son principalmente jóvenes. Hablan de un gran problema donde no hay un relevo generacional. Es decir, el católico y el protestante promedio tienen entre 49 y 51 años de edad. Pero los jóvenes están perdiendo totalmente el interés por la religión y por la palabra de Dios. Las estadísticas nos muestran, hermanos, que el 64%, es decir, 6 adultos de aproximadamente entre 50 a 65 años, 6 de 10 van a la iglesia. Pero en cuanto a los que tienen 18 a 29 años, solamente dice que 4 personas de 10 asisten. Cada vez más los jóvenes se están apartando del camino de sus padres. Ahora, ¿cuál es la tasa? ¿Y quiénes sufren, decimos, cuando el libro de Dios es olvidado? Los niños. Hermanos, en 1973, después de que prácticamente Estados Unidos en la década de los 60 se separa de las escrituras y proclama una libertad, entonces se aprueba lo que es la ley del aborto, y desde ese tiempo hasta ahora 56 millones de abortos. 56 millones. Nosotros estamos 7 millones, hermano. Imagínense cuántos niños han muerto desde aquel día. En Estados Unidos se produce un aborto cada 30 segundos, 137 cada hora y 3.300 abortos diarios. En 1990 hubo 1.6 millones de abortos al año. Y ahora, hermanos, en esta última década está bajando esto. ¿Por qué? Porque cada vez más vemos que la iglesia se anima a luchar en contra de esto, ¿sí? Los cristianos parece que se despertaron y dijeron: si nosotros no hacemos algo, entonces esto va a continuar y esta matanza va a seguir. ¿Quién va a defender a los que no tienen voz? Aquellos que saben que la vida es un regalo de Dios, es decir, la iglesia, hermano. Entonces vemos que el olvidarse de la palabra de Dios y que una sociedad se aparte de eso, vienen consecuencias terribles para esa nación, pérdidas, porque la pérdida más grande que puede tener una nación es la de personas. El recurso más valioso que tiene una nación no es el petróleo, no son los minerales. El recurso más valioso que puede tener una nación o una institución son las personas. Nunca creas, hermano, que lo material es más valioso. No, las personas son el tesoro, ¿sí? Porque Cristo no murió por petróleo, Cristo no murió por oro o por plata. Cristo murió ¿por quién? Por personas. Entonces nosotros como cristianos tenemos que valorar a las personas. Tenemos que amar porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Claro, hay personas que no muestran esa semejanza, pero aún así tenemos que amarles porque Dios les creó a ellos. Amén. Y es por eso que tenemos que animarnos a llevar esperanza, y la única forma de llevarles esperanza y de que sus vidas cambien es por medio de la palabra de Dios. Hermanos, gracias a Dios que la iglesia se está despertando. Pero ¿cuánto costó
que haya estado dormida mucho tiempo. Y así también, hermanos, si es que nosotros estamos dormidos respecto a la palabra, siempre van a haber consecuencias negativas en nuestra vida, en nuestra familia. Y cuando estamos alejados de la palabra, al final, ¿quiénes son los que más sufren? Los chicos. Al final, ellos son siempre los que van a sufrir cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios. Nosotros estamos, hermanos, en pleno siglo XXI, pero la Biblia tiene las respuestas para todos los problemas que tenemos en este tiempo. Porque podemos tener Wi-Fi y podemos inclusive haber llegado a la luna, pero la naturaleza humana no ha cambiado. No hay pecado nuevo. No hay pecado nuevo, hermano. Pueden haber inventos nuevos, pero el pecado ha sido el mismo. Entonces, el corazón humano necesita de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios puede traer respuesta, trae propósito, trae perdón y trae esperanza para el corazón del ser humano. Por eso nunca pensemos que en este tiempo la palabra de Dios ya no sirve. No, hermanos, más que nunca, como en cada tiempo, la palabra de Dios necesita ser escuchada. ¿Y quién va a hablar, hermanos? Un ciego no puede guiar a otro ciego, solamente aquel que ha sido alumbrado por Jesucristo. ¿Cuántos aquí hemos sido alumbrados por Cristo? Levanta un poco tu mano. ¿Has sido alumbrado por Cristo? Amén. Dios quiere usarte a vos. A vos quiere usarte. Ahora, nosotros tenemos dos motivos poderosos para poder anunciar la palabra de Dios. En Mateo capítulo 28, y quiero que te vayas conmigo a ese pasaje, vamos a ver dos motivos poderosos que Jesucristo nos deja, por el cual nosotros podemos predicar la palabra y necesitamos predicar la palabra. Versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, aquel que tiene toda autoridad, y eso vemos en el versículo 18, toda potestad me ha sido dada. Aquel que es Rey de reyes y Señor de señores es el que nos comisiona y nos dice: vayan, porque todo ya me fue entregado. Ahora ustedes vayan y yo voy a estar con ustedes. Hermanos, dependiendo de quién nos acompaña, se produce seguridad en nuestro corazón. Dependiendo de quién está a tu lado, puedes sentirte seguro o inseguro. Supongamos que vas a salir a la noche y no le vas a pedir a alguien que es más miedoso que vos que te acompañe. Vas a pedirle a alguien que por lo menos tenga una esperanza de que te defienda de alguna manera, para sentirte un poquitito más seguro o segura. Y así mismo el Señor nos dice: ustedes tienen una misión que es difícil, porque van a irse, y ahí donde ustedes yo les voy a enviar, no es fácil la situación. Les van a perseguir, no les van a amar. Es más, a pesar de que ustedes tienen la intención de ayudarles, ellos se van a levantar contra ustedes. Pero yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y tienen que creerme, yo estoy con ustedes. Así que no tengan temor y cumplan lo que yo les dije. Este es el desafío que nos da nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en el libro de Efesios nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Imagínense, hermanos, este texto. Dice: dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad para la transformación de su nación? ¿El poder ejecutivo? ¿El poder legislativo? ¿El poder judicial? ¿Los militares? ¿Los policías? No, hermano, ninguna institución humana. Solamente aquella institución que fue creada por Dios mismo, y que es la iglesia. Y vos sos la iglesia, y yo soy la iglesia. Y el Señor dijo que sujetó todo, hermanos, bajo los pies de la iglesia. Entonces,
nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad, pero ese privilegio que Dios nos dejó para poder ser factores de cambio. Y todo, hermanos, por medio de la palabra de Dios. Amén. Esto significa que Jesucristo nos dio a nosotros, hermanos, el poder de transformar nuestra sociedad. Imagínate qué gran proyecto. Amén. Qué grande este proyecto, hermanos, porque nuestro país necesita mucho. Pero el Señor, así como nos dio una gran responsabilidad, nunca vamos a poder cumplir esto si es que no estamos unidos. Porque, hermanos, para que la iglesia empiece a transformar su entorno, necesita estar unida. Porque la iglesia unida glorifica a Dios y manifiesta el poder de Dios en el lugar donde fue plantada. Solamente si nos unimos es que podemos lograr grandes cosas para la gloria de nuestro Dios. ¿Podemos creer esto, hermanos? Amén. Ahora, todo depende de cuánto creamos en eso. Si nosotros vemos la historia de algunos países, y quiero mencionarte brevemente lo que pasó, por ejemplo, en Inglaterra. Cuando nosotros escuchamos sobre sindicalismo, derechos de los trabajadores, las horas que se tiene que trabajar, ¿sí? Todo eso, hermanos, nació de la lucha de la iglesia a favor de los que estaban siendo explotados cuando empezó la revolución industrial en Europa. Porque cuando empezó la revolución industrial en Europa, las fábricas trabajaban 12 a 14 horas y los niños trabajaban allí, las mujeres trabajaban allí en condiciones totalmente infrahumanas, de esclavitud. Pero fue la iglesia la que empezó a influenciar para que esto cambiara. Pero no solamente eso, la educación libre y gratuita, el desarrollo de la enfermería como profesión, los derechos de las mujeres y los niños, la abolición de la esclavitud, las normas de seguridad. Yo no sé si algunos de ustedes conocen o vieron, pero cada barco tiene una raya alrededor, ¿sí? No sé si alguna vez te fijaste. Y esta raya que se pone alrededor se llama la línea de Plimsoll. Esta raya es una raya de seguridad. Ahí tenemos un hermano que me va a corroborar, ¿verdad, hermano? Hay una raya. Esa raya se tiene que respetar porque hasta ahí es seguro cargar el barco. ¿Qué pasaba? En ese tiempo se cargaba lo más que se podía y muy a menudo se hundían las embarcaciones. Entonces, un hermano cuyo apellido es Plimsoll, él dijo, bueno, vamos a poner una línea para que podamos definir hasta dónde es seguro cargar un barco para que los viajes no comprometan la vida de las personas. Porque a este cristiano lo que le preocupaba era no la carga, sino la vida de las personas que se perdían. Imagínense, hermano, hasta ese punto la influencia de la iglesia trajo seguridad y una forma de preservar la vida de las personas. Y todos sabemos, hermanos, también el cuidado de los ancianos, los asilos, los orfanatos, el acceso a la educación para las mujeres. Porque si hay una institución a la que se le debe que las mujeres accedan a la educación, esa es la iglesia, hermano. La iglesia fue la precursora de decir el hombre y la mujer son iguales y tienen los mismos derechos. Amén. Lastimosamente, hoy el movimiento feminista va muy en contra de la iglesia, pero muchos de los beneficios que hoy gozan las mujeres no se lograban antes. Fue gracias a la iglesia. Jesús fue más pro mujer y pro niños que cualquier otro, porque él dejaba que las mujeres participaran en su ministerio, algo que solamente estaba reservado para los hombres en la parte de la religión, pero él abrió las puertas. Entonces, no hay nada que se pueda decir por Jesús, al menos algún tipo de argumento feminista, ¿verdad? No, hermanos. Ahora, también hay otras historias de transformación. Y quiero mencionarle uno de los más famosos, que es William Carey. ¿Cuántos le conocen a William Carey? ¿O escucharon alguna vez? Misionero en la India. Un solo hombre fue con su familia y les voy a decir algunas de las cosas que logró en ese ministerio en la India. Luchó contra la matanza de niños y la quema de viudas y logró leyes contra estas prácticas en 1804 y 1829. ¿Por qué? Porque era permitido que una persona agarre y le sacrifique a su bebé en el río Ganges. Eso estaba permitido y vos podías sacrificarle y nadie te decía nada.
También a las viudas se le quemaba junto con su esposo. Se ponían las piras fúnebres y la viuda estaba allí y se quemaba junto con su esposo. Él luchó contra esto y se establecieron leyes. Ahora, él fundó iglesias, fundó una universidad que hasta ahora está, abrió escuelas para niños y mujeres de todas las castas, porque las castas no se mezclan. Él abrió para esto. Elevó el nivel de la lengua bengalí, que era una lengua que era considerada lengua de demonios, pero él quitó literatura y elevó el nivel de esa lengua. Estableció la primera imprenta, fundó el primer periódico que se imprimió en lengua asiática, introdujo la máquina de vapor en la India, publicó libros sobre botánica, historia natural y también inició una reforma en la administración pública inglesa, porque en ese tiempo India era una colonia inglesa y la corona no hacía nada por la India, solamente explotaba, pero él fue el precursor de que también se tenían que hacer inversiones sociales. Y todo esto, hermanos, por una persona con su Biblia. Una persona con su Biblia que le creyó al Señor y cumplió lo que Él le mandó. Hoy, hermanos, se piensa que hay aproximadamente 400,000 iglesias en India. Y esto va en crecimiento. ¿Gracias a quién? A un hombre con su Biblia que le creyó a Dios y lo obedeció. Ahora, nosotros tenemos también en Paraguay ejemplos, hermano. ¿Cuál es el grupo religioso que se caracteriza por su progreso acá en Paraguay? ¿Me pueden mencionar, hermano? Nuestros hermanos menonitas. 1927 el Chaco era totalmente inhóspito. Hoy vos te vas al Chaco, hermano, y es un pedazo de Europa en Paraguay. No parece Paraguay. Y es notable porque en Filadelfia, en el centro mismo, ellos tienen un monumento. Y son 3 cosas las más importantes para ellos. Número 1, fe, trabajo y unidad. Esos son valores cristianos. Fe, trabajo y unidad. El cristiano que tiene fe en Jesucristo no puede ser un haragán y tampoco puede apartarse de sus hermanos, porque tiene que vivir en una comunidad. Y hermanos, ellos hicieron hospitales, universidades, cooperativas, medios de comunicación. También tenemos, hermanos, ellos hace poco inauguraron una fábrica de leche en polvo. Imagínense, millones de dólares se invirtieron en eso. 75% de la producción láctea del país, 80% de la producción de carne. Aparte, hermano, de todo el trabajo misionero que ellos hacen con los indígenas, ellos aportan casi el 10% a la producción interna bruta del país. Y son personas de fe. Hay algunos que ya están un poquitito más, son más liberales. Pero hay colonias, hermanos, donde se van los vendedores y llevan vino, por ejemplo, y dicen, no, el pastor no quiere que nosotros vendamos eso acá. Y se prohíben. Y uno puede decir, así pico lo es. Bueno, aquellos que quieren tomar un poco siempre le ven el lado negativo a eso, ¿verdad? Pero, hermanos, ahí nos damos cuenta que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra siempre va a traer bendición para nuestras vidas. Y no importa dónde, pero el Señor nos va a hacer prosperar. Imagínense, porque ese lugar, hermano, ni los paraguayos querían irse y ellos se quedaron allí. Y con la ayuda de Dios y con disciplina, con trabajo, unidos, ellos transformaron aún su entorno, su ambiente. Así que, hermanos, no hay excusas para nosotros, ¿sí? No hay excusas. Entonces, Dios nos llama a comprometernos. Dios te está llamando a vos, me llama a mí, a comprometernos con la obra de Dios, a llevar la palabra de Dios a aquellos que están sin esperanza. Hermano, aquel que se expone a la Escritura, aquel que cree en Jesucristo, su vida cambia, sí o sí. Sí o sí, Dios le va transformando y cada vez se ve en él la bendición de Dios en su vida. ¿Querés bendecirle a alguien? Hablarle de Jesucristo, enseñarle la palabra. Esa es la verdadera bendición. Ahora, ¿cuál es nuestro problema, hermanos? Nuestro mayor problema, Jesús lo describió en Marcos 4:21. Ese es nuestro mayor problema hoy, hermanos. Marcos 4:21.
Allí está el diagnóstico de nuestra situación en cuanto a cumplir el mandamiento del Señor. Marcos 4:21. Y quiero que leamos todos juntos, ¿sí? Voy a contar hasta 3 y leemos todos juntos. 1, 2, 3. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Ahora, hermanos, Jesús utilizó 2 palabras que cubren la luz. El primero es el almud o un cajón, y el segundo es la cama, ¿sí? Ahora, el almud, hermanos, se utilizaba para medir los granos, ya sea de trigo o de cebada. ¿Y saben qué representa, hermanos? Nuestra provisión material. El almud significa nuestra provisión material. Siempre estamos muy ocupados en satisfacer nuestras necesidades y nos olvidamos de nuestro deber de predicar el evangelio y hacer discípulos. No tengo tiempo en la semana, pues tengo que trabajar. Y yo sé que puede ser un poco dura esta palabra, pero hermanos, el que quiere puede. Y sabemos eso. El que quiere puede. Y dice: no tengo tiempo en la semana para enseñarle a alguien la Biblia. No tengo yo tiempo para discipular. Tengo que estudiar, porque si no me voy a aplazar. ¿Y quién me va a reponer el combustible? ¿O quién me va a pagar el pasaje? Hermanos, siempre estamos más pendientes de nuestro bolsillo o del sacrificio que nos va a representar algo, antes que estar pendientes de cumplir la gran comisión del Señor. Y no solamente, hermanos, te ponemos en primer lugar nuestras necesidades, sino que también dice la cama. ¿Y qué representa la cama, hermano? Sabemos lo que es y sabemos lo que cuesta levantarnos de ahí, especialmente los domingos, ¿verdad? Hermanos, la cama simboliza nuestra comodidad. Nuestra comodidad. Y por nuestra comodidad, hermano, evitamos siempre el compromiso. Siempre. Es demasiado lejos, es demasiado temprano, es demasiado tarde. Abrir mi casa para que venga gente. ¿Dónde yo sé qué tipo de gente va a venir? Irme en colectivo, no. Acá en casa nomás yo me voy a quedar. Siempre hay una excusa respecto a tu provisión o respecto a tu comodidad. Son las dos cosas, hermanos, que si nosotros no dejamos de lado, si no decidimos: Señor, a partir de ahora yo ya no me voy a fijar en lo que yo necesito, voy a fijarme en la necesidad de mi prójimo. Y a partir de ahora yo voy a dejar mi vida cómoda y voy a incomodarme un poco para cumplir la gran comisión. ¿Qué le vamos a decir a Jesús cuando nos pregunte, hermanos, ¿por qué tú hiciste discípulos? No tenía tiempo, tenía que irme a la facultad, no tenía para mi pasaje, me faltaba el combustible, era muy lejos, estaba muy cansado. ¿Cuál es la excusa? Siendo que Jesús no puso excusa para morir por nosotros en aquella cruz. ¿O acaso Él nos dijo algo? No, hermanos. Pero nosotros estamos demasiado cómodos y demasiado detrás de nuestros sueños y proyectos personales. Y nos estamos olvidando del llamado que Cristo hizo a cada uno de nosotros de predicar el evangelio y hacer discípulos. Si no dejamos de lado nuestra comodidad, si no dejamos de lado nuestros propios caminos, vamos a pasar mucha vergüenza allá, hermanos. Vamos a pasar vergüenza. Dice que la luz tiene que ser puesta en el candelero. El combustible, hermanos, que se usaba se gastaba, se quemaba. Y así también nuestra vida tiene que gastarse y quemarse por Cristo. Ese es el llamado que nos hace. No podemos alumbrar a menos que estemos dispuestos a desgastarnos por las personas. No podemos, hermano.
Si vos ahorrás combustible para vos, al final te vas a perder muchas bendiciones. El Señor nos llama que si vamos a estresarnos, que sea por su obra. Que si te vas a cansar, sea por un discípulo. Que si te vas a preocupar, sea por entregar la palabra a aquellos que están perdidos. Mateo 28:20 dice: enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. El Señor nos manda esto, hermanos. Tenemos que dejar de pensar solamente en nosotros mismos y tenemos que darnos cuenta que Dios nos dejó en una misión que no solamente va a afectar nuestras vidas, sino va a traer bendición para nuestra familia y nuestro país, porque somos obedientes a su palabra. Esta obra es muy grande, pero Dios nos llama a hacerlo persona a persona. Yo no te digo que vos vas a cambiar Paraguay, pero sí vas a poder cambiar la vida de una persona y probablemente una generación. Dios nos llama a cada uno de nosotros a aportar nuestra parte en el lugar donde Dios nos puso. Y así, hermanos, la historia empieza a cambiar. Y empieza a cambiar una sociedad y empieza a cambiar una nación. El reino de Dios crece en la medida que la iglesia se compromete. Hermanos, si nosotros oramos y le decimos al Señor: este 2020 yo quiero producir frutos para tu gloria, porque una oveja, hermanos, normalmente tiene 2 crías por año. 2 crías por año. Sabemos que está muy bien también que por lo menos tenga una cría por año, pero la esterilidad es una enfermedad, ¿sí? La esterilidad es una enfermedad. Y yo me acuerdo de una vaca que teníamos y nunca se embarazaba porque estaba gorda. Y también porque no podía dejar de estar así porque ella todo el día se acostaba. Y nunca produjo nada. Pero su carne fue muy rica, hermano. El asado que salió ese, espectacular. El Señor no nos llama a ser como esa vaca que tenía en casa. Nos llama, hermano, a ser diligentes, a salir de esa comodidad, a dejar de pensar tanto en lo que necesitamos y empezar a predicar la palabra de Dios. O si no, iba a ir en día. No creo que nos maten y nos coman, ¿verdad? Pero, hermano, siempre hay pérdida cuando no hacemos lo que Dios nos manda a hacer. Siempre va a haber pérdidas para nosotros. Ahora, yo te animo a que en lo que resta del año evalúes tu vida como oveja. ¿Cómo está mi producción? Y no estoy hablando de la lana. Estoy hablando de ovejas. Estoy hablando de personas. ¿Cuántas personas yo puedo decir que les traje, que les hablé la palabra y vinieron a los pies de Cristo y hoy están en la iglesia? ¿Cuántas personas pueden pronunciar mi nombre delante de mi Señor diciendo: ese tu hijo, esa tu hija me habló de vos, y gracias a ese hijo o a esa hija yo estoy en el camino? Habrá personas que estén orando por vos porque dan gracias a Dios de que vos alguna vez le hablaste de la palabra y le enseñaste la palabra de Dios. Anhelemos eso, hermano, porque eso no se puede comprar. El resto sí, muchas cosas podés comprar, pero que un cristiano ore por vos porque vos le diste la palabra y vos le enseñaste, esos son los galardones de los cuales Dios habla. Corona mía y gozo mío, dice Pablo. Y no era por las ofrendas que pudieran darle a Pablo, eran por las personas que vinieron a los pies de Cristo por la predicación del Evangelio. Que el Señor nos ayude y nos quite, hermanos, de esta comodidad y de este afanarnos solamente en nuestros sueños y en nuestros proyectos personales. Que podamos sacudirnos y recordar nuestro llamado de predicar y hacer discípulos. Y, hermanos, de esa manera hacer encontrar a este Paraguay con el libro que necesita para que aprenda a vivir a la manera de Dios y realmente sea una nación bendecida. Amén. Oramos por esto.